la viscosidad por la densidad y se denomina en ese caso viscosidad cinemática. Y con el cálculo de la viscosidad cinemática nos interesa conocer el valor de la velocidad media por el diámetro de la sección partido por el valor que se conoce ahora como viscosidad cinemática, que no es otra cosa que el cociente entre el valor de la viscosidad dinámica en relación con la densidad. Y que solamente es una definición que nos ayuda a hacer más sencillos los cálculos. ¿Ya? Entonces, haciendo los cálculos respectivos, Osborne encontró que si el número de Reynolds que él propuso calcular con la forma que ya vimos recién resultaba menor a 2000, siempre el flujo tenía la característica de laminar. Si ese número era mayor a 4000, el flujo se podía caracterizar como flujo turbulento. Y si el flujo estaba en un valor intermedio entre 2000 y 4000, el flujo se comportaba siempre con la característica de flujo en transición. ¿Ya? Entonces, Osborne propuso calcular el número de Reynolds, el número que él permitía caracterizar el movimiento de un fluido en un circuito como flujo laminar, como flujo en transición o como flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, vamos a mostrar ahora la forma en que se puede llegar a deducir el número que había, la forma de cálculo que había usado Michael Osborne para determinar la fórmula que permite hoy día caracterizar el número de Reynolds. Entonces, en hidráulica y en fluidos siempre se usa el método de un volumen de control, y este volumen de control asumimos que tiene una arista de lado L. También podemos usar un tubo cilíndrico que tiene una característica de un largo D y un diámetro L. Entonces, en las fuerzas de inercia asociado al volumen de control del cubo, nosotros sabemos que Newton nos dice que las fuerzas de inercia son el producto de la masa por la aceleración. Y yo puedo descomponer tanto la masa como la aceleración como el producto de la densidad por el volumen multiplicado por la velocidad sobre el tiempo. Aceleración es el cociente entre velocidad y tiempo. Y puedo escribir la expresión que tengo en pantalla como densidad por volumen multiplicado por velocidad sobre tiempo. Entonces, aquí viene un truco matemático donde el cociente del tiempo lo expreso como longitud sobre longitud. Entonces digo, perfecto, si yo lo multiplico por 1 en la forma de L sobre L, la fórmula no me ha cambiado.
lo único que me ha cambiado es la expresión algebraica. ¿Ya? Entonces eso también lo puedo colocar de la siguiente manera. El volumen de este cubo va a ser L cubo. Y la expresión anterior me puede quedar como densidad por L cubo por la velocidad por L sobre T partido por L, que es la arista del cubo. Sigo haciendo trabajo algebraico. Ahora, ¿cuánto vale L sobre T? Eso es lo mismo que velocidad. Consecuentemente, este término yo lo puedo reemplazar por el concepto de velocidad. Y la expresión anterior me queda ahora como densidad por el largo, la arista de este cubo, perdón, de este cubo al cubo, por la velocidad al cuadrado partido por L. Hago trabajo de álgebra y me queda que las fuerzas de inercia yo las puedo expresar para este volumen de control como el producto de la densidad por L al cuadrado por la velocidad al cuadrado. De igual manera, yo puedo ahora hacer un ejercicio de la misma característica para las fuerzas viscosas, y las fuerzas viscosas son el esfuerzo de corte por el área, y esto es la viscosidad por el diferencial de velocidad sobre el diferencial de altura por el área. Y esto no es otra cosa que la viscosidad por la velocidad sobre el largo L por L al cuadrado. Y esto yo puedo expresar para este volumen de control que las fuerzas viscosas van a ser igual al producto de la viscosidad por la velocidad por el largo unitario. Hago el cociente de las fuerzas y me queda fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas. Habíamos concluido que las fuerzas de inercia las podíamos calcular como la densidad por L al cuadrado por V cuadrado, y las fuerzas viscosas era la viscosidad por la velocidad por L. Y de esta manera, con este razonamiento, propuso Michael Osborne calcular o comparar las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas para un fluido. ¿Ya? Entonces aquí uno puede llegar a distintas conclusiones. Si el número de Reynolds es menor de 2000, las fuerzas de inercia del fluido en movimiento son muy bajas respecto a las fuerzas viscosas, y el flujo es laminar. Y cuando predominan las fuerzas de inercia, el flujo se transforma en flujo turbulento. Entonces, Osborne propuso, oiga, si el número que calculamos con el método que yo sugiero resulta ser menor a 2000, el número de Reynolds, el flujo para ese fluido en esas condiciones se puede caracterizar como laminar. Si el número resulta ser mayor a 4000, se clasifica como flujo turbulento. Y cuando el número que se calcula está en un valor intermedio entre 2000 y 4000,
se denomina como flujo en transición. Y hay también algunos otros científicos que discrepan un poco de los valores y unos dicen que si el número en vez de 2000 debiese ser 2100 o 4000 y tanto, o 4300, pero no tiene mucha importancia porque uno en los diseños de hidráulica preferentemente lo que trabaja es con fluido con un flujo absolutamente turbulento. Y todas las experiencias que se han realizado permiten concluir que el número de Reynolds expresado en la forma, perdón, en la forma que Osborn propuso, es realmente un número adimensional que es muy importante y de mucha utilidad en los problemas de fluidos en que el tema de la viscosidad es un parámetro realmente importante. Entonces, volviendo al tema, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, las partículas de fluido se mueven en una forma errática, no ordenada. Y esto se da en en muchos casos de la vida práctica. Si el número de Reynolds es menor a 2000 o 2100, se habla de que el flujo tiene la característica de flujo laminar y sigue líneas de flujo absolutamente regulares y absolutamente definidas, ¿ya? Y da la impresión que el flujo se mueve como láminas absolutamente ordenadas. Y en un circuito nosotros podemos tener los tres tipos de regímenes, porque lo único que varía al variar el diámetro es la velocidad y consecuentemente varía el número de Reynolds asociado. Entonces, en un circuito podemos tener los tres tipos de regímenes: laminar, turbulento y en transición. ¿Ya? Entonces, en una tubería, en un sistema, se dice si el número de Reynolds es menor a 2000, se dice que tiene un flujo laminar. Si es mayor a 4000 es turbulento. Y si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, está en la zona de transición de laminar a turbulento. Y en el caso particular del agua, ya es habitual que el número de Reynolds que se calcule sea mayor a 50.000 unidades. Y aquí a continuación aparecen algunos valores de densidad y de viscosidad dinámica. Y cuando yo hago el cociente entre la viscosidad dinámica y el valor de la densidad, obtenemos el valor de la viscosidad cinemática. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando de una sección que no es circular, el diámetro se reemplaza por 4 veces el radio hidráulico. ¿Recuerdan lo que era el radio hidráulico? Se denomina radio hidráulico a la relación que tiene en un fluido el área mojada en relación con el perímetro mojado de la sección. Entonces, el cociente entre el área y el perímetro mojado se denomina como radio hidráulico.
¿Ya? Y tenemos las mismas situaciones. Aquí un ejercicio muy sencillo, dice determinar el tipo de flujo que tiene lugar en una tubería de 25 centímetros de diámetro cuando transporta agua a 20 grados de temperatura con un valor de viscosidad cinemática de tanto, perdón, a una velocidad de 1,1 metros por segundo y fluye aceite a 20 grados Celsius y a la misma velocidad. Entonces, ¿qué sabemos? El número de Reynolds es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. En tabla podemos ver que la viscosidad cinemática del agua es 1,007 por 10 elevado a menos 6 metros sobre segundo. Y consecuentemente, como conocemos el diámetro y conocemos la velocidad, podemos calcular el número. Y nos sale que ese número de Reynolds es de 273.088. Un fluido que tiene un comportamiento absolutamente de tipo turbulento. Cuando hacemos el cálculo para el otro fluido que es aceite, lo único que nos cambia es la viscosidad. Y para estos valores, la viscosidad tiene otro valor, es 156.000 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y en este caso nos sale que el número de Reynolds es de 1763. O sea, para esta condición, el fluido tiene un comportamiento que se puede caracterizar como fluido laminar, como flujo laminar. ¿Ya? Un ejercicio muy sencillo que nos dice calcular el máximo flujo volumétrico de combustible a 45 grados en la que el flujo permanecerá como laminar en una tubería de 100 milímetros de diámetro. Para el combustible utilice una densidad relativa de 0,895 y la viscosidad dinámica es de 4 por 10 elevado a menos 2 pascales por segundo. Entonces, aquí ¿qué nos están pidiendo? El caudal que podría pasar por esta situación que esté en el límite de pasar de flujo laminar a flujo en transición. El número de Reynolds, lo sabemos, es densidad por velocidad sobre diámetro partido por viscosidad o viscosidad dinámica. Como nos dan acá el valor de la densidad relativa, sabemos cuál es la densidad del combustible. 0,895 por la densidad del agua. Conocemos la viscosidad dinámica y podemos calcular la velocidad, y una vez que calculamos la velocidad, aplicamos la ecuación de que caudal es igual a área por velocidad y obtenemos el caudal que va a pasar por esta tubería en el límite, en la condición de que el flujo permanezca todavía como laminar. Entonces, decimos que en el límite el número de Reynolds va a ser igual a 2000 y eso va a ser igual a la densidad por la velocidad y el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Calculamos el valor de la velocidad y obtenemos que la velocidad es de 0,8 metros por segundo. Sabemos que caudal es área por velocidad. Como tenemos ya la velocidad y conocemos el diámetro, podemos determinar el valor del área. Y el área va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado, y
obtenemos que el caudal que puede pasar en estas para la condición de ser todavía flujo laminar es de aproximadamente 7 litros por segundo. ¿Ya? Y el número de Reynolds es el parámetro es uno de los parámetros más importantes que se usa en la hidráulica. Se usa como elemento auxiliar en el diseño de plantas de tratamiento, en diseño de maquinarias, diseño de aeronaves, se usa mucho en biología y en química, en diseño de tuberías y canales, en cálculo de pérdida de carga. Y el número de Reynolds es el parámetro adimensional que es de mayor importancia en los problemas con dominio, en los cuales el dominio de la viscosidad es un elemento realmente importante. Y en los líquidos reales, el conocimiento de la viscosidad del líquido es realmente un parámetro muy importante y consecuentemente el número de Reynolds es uno de los parámetros que se usa más en la parte de diseños de hidráulica. Ahora, estamos aquí mencionando, por ejemplo, que en biología y química es muy importante el número de Reynolds. Cuando se estudia el aparato circulatorio, ya se ha concluido que el flujo de la sangre en las venas y en las arterias se comporta con la característica de fluido laminar. ¿Qué significa que tenga fluido laminar? Que el número de Reynolds, calculado con velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática, resulta ser menor a 2000 unidades. ¿Ya? Entonces, la clasificación de fluido, eso lo vamos a pasar. Ya lo habíamos mencionado, ahí me estoy repitiendo con esto, no sé qué pasó. Se me repitió esto, no sé qué pasó. Ya. El otro tema que vamos a ver hoy día, no sé si lo alcanzaremos a ver, ¿qué hora es? Todavía nos quedan 15 minutos. Es el principio de Bernoulli. ¿Tienen alguna consulta sobre el número de Reynolds antes que pasemos al tema del principio de Bernoulli? No, profe. Perfecto. ¿Recuerdan lo que es el principio de Bernoulli? Planteaba que la diferencia entre los caudales, o más bien la energía entre un punto y otro, eran iguales, más o menos la diferencia de la pérdida de carga. A ver, cuando el hombre comenzó a usar el agua, comenzó a trasladar grandes volúmenes de agua, lo primero que aprendió fue a diseñar canales. Y hoy día uno puede ver que hay obras de construcciones de canales, de acueductos, que son realmente impactantes. Tiene los acueductos romanos que permitían llevar volúmenes de agua realmente importantes hacia Roma.
Y hoy día uno puede ahí buscar acueductos y aparecen fotografías que son realmente importantes. Respecto del mundo oriental, no hay muchos conocimientos que hoy día se tengan, pero sí hay una obra que hicieron los chinos el año 700 antes de Cristo, que permitía transportar mucha agua en un canal que llegó a tener cerca de 700 kilómetros de largo y que todavía sigue funcionando parcialmente. Entonces, habían muchos conocimientos sobre las técnicas para diseñar canales para transportar agua. Y muchos de esos conocimientos estaban basados en aprendizaje, en errores cometidos. Entonces, hasta el año 1700, 1600, todo el traslado de agua era preferentemente vía canales. Cuando comenzó la revolución industrial, el hombre aprendió a construir tuberías y vieron que estas tuberías servían para transportar agua. Y comenzó la inquietud, oiga, ¿cómo podemos aprender a caracterizar una tubería para poder transportar un fluido? ¿De qué depende la capacidad de transporte de agua en una tubería? ¿Cómo se relaciona el concepto de presión, de velocidad, de volumen, de altura disponible o diferencia de cota entre un punto y otro que nos permita poder determinar cuál es la característica más conveniente que yo debo dar a una obra para que me transporte un volumen, un caudal de agua del punto A al punto B? Entonces, cuando el hombre usaba preferentemente sistemas abiertos, habían experiencias, habían algunas pautas. Oiga, la pendiente de un canal tiene que ser de tantos centímetros cada metro de largo. Y eso le funciona. Pero cuando hablamos de tubería, ya ese conocimiento no existía. Y comenzó la inquietud. Oiga, ¿de qué depende esto? Entonces comenzaron a ver que había que relacionar distintos parámetros. ¿Cómo se relaciona la presión con la densidad o el peso específico, la velocidad y la diferencia de cota entre dos puntos de una tubería para que esta tubería transportara agua? Entonces, al primero que se le ocurrió una forma de relacionar estas variables fue a un científico matemático suizo, Daniel Bernoulli, que propuso la expresión que aparece ahí en pizarra, que dijo, oiga, para un fluido que tiene ciertas características, yo puedo relacionar la presión con la velocidad, con la densidad y con la diferencia de cota en base a la expresión que aparece ahí. Entonces, a través de esta expresión, para un fluido en ciertas condiciones, yo lo puedo relacionar con esta expresión, que es lo que se conoce hoy día como la expresión base de Bernoulli. Entonces, vuelvo al contexto. Por allá por el año 1500, el año 1400, el año 1600, todo el traslado de agua era mediante canales.
porque no había tecnología para construir tuberías. Cuando vino el desarrollo industrial y el hombre aprendió a usar los metales para construir tuberías, para construir estructuras que se clasificaron como tuberías, alguien dijo, oiga, por esta tubería podemos trasladar agua. ¿Y de qué depende la capacidad de traslado? ¿O cómo relacionamos estos parámetros? Y apareció este científico suizo que dijo, oiga, para un fluido en estas características, la expresión que yo propongo para relacionar la presión con la velocidad, con la densidad y la diferencia de cota entre el punto de inicio y el punto final, es la expresión que aparece ahí en pizarra. ¿Ya? Entonces, propuso esa fórmula que nos relaciona, oiga, en una tubería, yo a través de esta expresión puedo relacionar las variables de presión, de velocidad, de densidad y de diferencia de cota. Entonces él dijo, oiga, mire, para un fluido que tiene estas características, yo lo puedo relacionar a través de esta ecuación. Y él dijo, perfecto, esta ecuación es válida en estas condiciones. Entonces dijo, oiga, mediante esta expresión para un fluido que tenga estas características, yo las puedo relacionar. Entonces dijo, perfecto, esto que estoy proponiendo significa que el fluido cuando se mueve del punto A al punto B no consume energía. Entonces él dijo, perfecto, yo propongo este sistema como un sistema de inicio de los trabajos relacionados que permitan relacionar cómo es el consumo de energía con la presión, la velocidad, la densidad y la diferencia de cota entre puntos de un circuito. Entonces, él estableció, dijo, oiga, la ecuación que yo propongo es válida en este contexto. Y el contexto es que tenemos que, así como tenemos un sistema donde la masa se mantiene, en este sistema también la energía se mantiene. Y la expresión que yo propongo es válida en este contexto. ¿Ya? Y el contexto o los supuestos en los cuales Bernoulli propuso su ecuación establece que el fluido es no viscoso, caudal constante, flujo incompresible, y la ecuación es válida para un flujo laminar. ¿Qué significa? Viscosidad cero, que cuando el fluido se traslada del punto A al punto B, no consume energía, no tiene fuerzas de roce que vencer. Caudal constante, sistema estacionario. No tengo consumo de masa entre el punto 1 y el punto 2. La densidad es constante. Y el flujo además tiene que tener una característica de un flujo ordenado. ¿Ya? Ahora, tenemos también que analizar un contexto histórico. Cuando
Bernoulli propuso su principio fue mucho antes que Osborne estableciera el concepto de flujo laminar y flujo turbulento. Entonces hoy día podemos decir, oiga, el principio de Bernoulli es válido en este contexto. Los temas que él había considerado fueron viscosidad cero, caudal constante, flujo incompresible. Que un fluido tenga viscosidad cero no existe en el mundo real. Que sea de caudal constante, sí, si la tubería no tiene ninguna pérdida de agua entre el punto A y el punto B, tiene un caudal constante. Que el flujo sea incompresible, de densidad constante, ya vimos que en forma práctica los fluidos líquidos se consideran como de flujos incompresibles, porque es tan alto el valor de presión que tenemos que aplicar, que en forma práctica, para las consideraciones del día a día, ya se considera que el líquido es incompresible. Y la condición de flujo laminar se agregó después que Reynolds estableciera o permitiera sugerir una forma de caracterizar un fluido como flujo laminar, como flujo turbulento y como flujo en transición. Entonces, el principio de Bernoulli es válido en este contexto y es válido preferentemente para un fluido perfecto. Fluido perfecto que no existe en la naturaleza. Pero sigamos el razonamiento que había hecho Bernoulli. Se dice, oiga, esta es la expresión que yo propongo, ¿ya? Y que a través de un proceso de álgebra podemos ir modificando levemente. Y tenemos la expresión original de Bernoulli, dice, la presión en el punto 1 más el cuadrado de la velocidad en el punto 1 multiplicado por la densidad y partido por 2, más la densidad por la aceleración de gravedad y el valor de la distancia vertical que hay entre el punto de referencia y la cota media del fluido, medido eso en el punto 1 y en el punto 2, tiene el mismo valor. Acordémonos que el principio de Bernoulli establece que no hay consumo de energía. Entonces, yo esta expresión la puedo dividir también por el producto de la densidad por la aceleración. Y como sabemos también que, de acuerdo a una de las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática, la presión yo la puedo calcular con la expresión de la altura manométrica multiplicado por la densidad y la aceleración de gravedad. Yo puedo la expresión anterior colocarla en los siguientes términos, que es igual a la columna manométrica medida en el punto 1 más la cota del punto 1 más la velocidad al cuadrado en el punto 1 partido por 2g. Y eso va a ser igual a la altura manométrica en el punto 2 más la cota del punto 2 respecto al mismo nivel de referencia en que estoy midiendo la altura para el punto 1 más la velocidad al cuadrado en el punto 2 sobre 2g. Entonces, hoy día, gracias a los conocimientos que hemos recordado de hidrostática, podemos usar la expresión de Bernoulli en otra forma que puede ser más fácil de usar.
acordémonos que yo puedo medir la presión, ¿ya? En pascales o kilos por centímetro cuadrado, y también puedo, a través de una de las propiedades del principio general de la hidrostática, calcular la altura manométrica que me genera el mismo valor de presión que estoy midiendo tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y de ahí viene la importancia de dominar muy bien los conceptos de hidrostática para poder aplicarlos en el mundo de la hidrodinámica. ¿Ya? Entonces, para deducir la expresión o la ecuación del principio de Bernoulli, tenemos tres formas que se llega a la misma conclusión. Trabajo de una fuerza, el principio de conservación de energía y el principio de conservación de la cantidad de movimiento, o aplicando directamente la segunda ley de Newton. ¿Ya? Cuando una fuerza realiza un trabajo. Cuando una fuerza realiza un trabajo. ¿Qué nos indica el principio de conservación de la energía? ¿Y qué nos indica la segunda ley de Newton aplicado a los fluidos? ¿Quién me puede dar una idea de qué se entiende por trabajo físico que realiza una fuerza? Cuando una fuerza realiza un trabajo. Si sobre un objeto yo estoy generando una fuerza, a consecuencia de la cual ese objeto tiene un desplazamiento en el sentido de la fuerza, se dice que el trabajo de esa fuerza es el producto de la fuerza por el desplazamiento de ese objeto. O sea, trabajo es el cociente, perdón, es el producto de la fuerza por la distancia. Cuando yo tengo un objeto, cuando hay una persona que está haciendo barras o haciendo pesas y levanta un objeto que pesa 20 kilos y lo cambia de posición y lo sube 1 metro, está haciendo un trabajo a través de su cuerpo de levantar un objeto que pesa 20 kilos y lo desplaza en el sentido de la fuerza de gravedad 1 metro. Ese es el concepto de trabajo de una fuerza. El principio de conservación de la energía nos establece que la energía no se crea, solo se transforma. Y el principio de conservación de la cantidad de movimiento está basado en la segunda ley de Newton. Me quedan 5 minutitos y voy a tratar de... Ay, ¿qué está pasando? De explicar el primer concepto,
del concepto de trabajo de una fuerza. En esta figura, yo tengo un fluido que se está moviendo desde una posición 1 a una posición 2. En un tiempo t igual 0, en un tiempo igual 0, el fluido o la sección del fluido está en la posición A1 y en el otro sector está en la posición A2. Cuando ha transcurrido un tiempo, un delta t, el fluido se ha desplazado de la posición A1 a la posición A1 generado al final de esta figura, y en el tiempo y respecto a la figura, a la otra parte de la figura, también ha tenido un desplazamiento. Entonces, acá se ha realizado un trabajo, y ese trabajo, en el mundo de la física, se ha generado por un cambio en los niveles de energía potencial y energía cinética. Cuando yo hago un trabajo, estoy consumiendo una energía. Cuando hago un trabajo, estoy consumiendo energía. Entonces, yo, para hacer el trabajo de mover este fluido de la posición 1 a la posición 2, he realizado un trabajo, y el trabajo neto me ha consumido energía cinética y energía potencial. Y he trasladado el objeto una distancia. Entonces, el trabajo neto que se ha realizado es diferencia de presiones por el volumen que se ha trasladado, porque el mismo volumen se ha trasladado en la posición 1 y en la posición 2. Y el cambio en la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en la posición 2 menos un medio de la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado en la posición 1, más los cambios correspondientes de la energía potencial respecto de un nivel de referencia. El trabajo neto va a ser fuerza por distancia. Si ustedes hacen todo el trabajo de álgebra, van a llegar a que el trabajo neto también se puede escribir como la diferencia de presiones por la velocidad. Perdón, por el volumen. ¿Ya? Entonces, si seguimos acá, tenemos que el trabajo neto es la diferencia de presiones por el volumen que se ha trasladado, va a ser igual a la diferencia de energías cinéticas más la energía potencial. Pero el volumen, ahí, lo dejamos hasta acá porque acaba de sonar la alarma y probablemente ustedes tienen alguna otra clase que seguir ahora en adelante. Entonces, esto que estamos viendo lo voy a subir completo para que tengan también el avance de parte de la próxima clase que tenemos el próximo miércoles. Y en la última hora de la clase del próximo miércoles vamos a tener el control sobre hidrostática. Si tienen alguna consulta que hacer, alguna aclaración que solicitar, lo pueden hacer ya sea por correo electrónico o a través de la cuenta de WhatsApp
que probablemente ya alguien habrá creado. Si no lo han hecho, les sugiero que lo hagan, que puede ser de utilidad para hacer consultas y obtener respuestas más rápidas. Entonces, yo les agradezco la paciencia por esta sesión maratónica, que ya estamos terminando y nos estamos viendo el miércoles. Y si tienen alguna consulta, por favor, formúlenla preferentemente por correo o por WhatsApp. Ok, profe, muchas gracias. Chau, chau. Listo, que estén muy bien. Igualmente, chau, chau. Gracias, profe, que esté bien.